Bienvenidos de regreso a su podcast Mente en Contexto. El día de hoy empezamos un tanto más caóticos. Empecé con la intención de no interrumpir a la invitada. Tenemos una invitada muy especial, actriz Marisol Padilla, quien nos hizo favor de compartirnos su experiencia dentro del área de actriz, de la parte del cine. Está bastante interesante, espero les guste. Van a ver dos partes. Sí está medio caótico, pero créanme, vale la pena. Nos vemos del otro lado. Bye. ¿Cómo se llama? No me acuerdo del actor principal, pero es muy bueno, me gustó mucho la actuación de él. El que se llama Dirk Diggler, algo así. Es como Sí, eso no me acuerdo. Pero también sale ahí Philip, sí, ¿verdad? sí, Que sería sí. el... Creo que es también de los empresarios que están como en la industria. Oye, yo hoy descubrí algo muy interesante de Philip. Su nombre real no es Philip Seymour Hoffman. Él se compuso todo su nombre. Y a los 23 años, él estaba hablando con mi manager, Davian Littlefield, y le dieron un personaje bien grande. Le dijo, don't fuck it up, le dijo Davian. This is an opportunity of your lifetime, you know. Entonces, no sabía cómo llamarse. Entonces, había como uno que se llamaba Philip por acá y Seymour en un lugar, y él se inventó el Hoffman. Pero ayer estaba leyendo por segunda vez un libro bueno, un libro que me encanta, es una obra pero se llama es un monólogo muy fuerte. Es más, le estoy diciendo a Omar que lo haga porque le va a ir muy bien. ¿Omar es tu hermano? Sí. Ok. Sí, es The Prodigal Son. Ya. Y el Prodigal Son es maravilloso porque es acerca de un joven que pues quiere ir, pero viene de lugares cabrones y trae muchas cosas adentro. Y está el personaje que es el dueño de la escuela, de la universidad, digo, del college, que es Mr. Smith, que pues tiene un chingo de situación, le pone muchas pruebas, y está Mr. Hoffman. Mr. Hoffman es el que lo apoyó muchísimo todo el año, lo apoyó durante todo. Y en ese último momento, cuando ya va a salir, pero también noto que Mr. Hoffman también le puso trabas escondidas, como que hace algo que hacía. Es una obra preciosa, es la que hizo Chalamet. ¿En serio? Pero Mr. Hoffman es un señor que no ha salido del closet. Ok. Y y pues yo digo, y eso es interesante porque así tenía un sentido del humor, sí, Philip, muy interesante. Y dije, en la madre, güey. Porque al final te dije que se murió cuando se murió su mejor amigo, que lo quería un chingo a este chavo que hizo el Joker. Que fue como el Heath Ledger. Heath Ledger. Y y estaba casado con hijos, pero creo que enfrentó cosas muy cabronas. Y ahora dije yo, le voy a dejar un mensaje a mí, porque mi maestro era maestro también de él. Le dije, what do you think Hoffman? Porque él amaba Prodigal Son. Anyways, es muy buena esa obra. ¿No la has leído? No, pero no les he dicho, pero ya empezamos a grabar. No quería interrumpirte, porque creo que empezamos, creo que pones en la mesa temática bastante importante para empezar a hablar de esto. Siéntete con la libertad de decirme, oye, güey, quita eso. Sin embargo, aquí partimos de dos cosas importantes. Una, lo que dices, las problemáticas que han pasado y cómo se pueden plasmar dentro de una obra, que de cierta manera de la parte de la psicología o la que compartimos Raúl y yo en el tema de la metáfora nos ayuda mucho a explicarle a las demás personas el sufrimiento que pudimos haber pasado con eventos que muchas veces atrás de bambalinas o incluso que lo estemos observando no podemos notar el sufrimiento o lo que le cuesta a la persona, sino cuando lo llevamos a la actuación. ¿A qué me refiero con la actuación? La actuación es muy específica con ciertas situaciones que te hacen vivir, no es solamente una narrativa de saber qué es lo que pasó. Es un contexto completo donde tenemos luz, tenemos edición, donde tenemos incluso la misma personalización del actor a ponerse dentro del contexto de la otra persona, a sentirlo, a darle alma. Exacto. No solamente, o sea, darle fuerza que radie, which is a whole different thing, state of conscious. Un estado de conciencia, ¿no?
Y que al fin del día lo comparte el actor. ¿A qué me refiero que lo comparte el actor? Hay mucho, creo yo que dentro del mundo de la actuación, lo que más llama la atención es lo no verbal, lo que no se dice. A veces sí, claro. Y es como, o sea, lo que puedes llegar a decir se está sobreentendiendo por lo verbal, pero lo que no se dice, lo que se expresa. Bueno, depende. Hay dos formas. Uno es el subtexto, que es el subtexto de lo que escribe el autor, que es muy importante. Pero hay otra mucho más importante, que es la memoria o el monólogo interno que trae el actor. ¿Qué es el monólogo interno? El monólogo interno es la parte donde yo estoy paralelo a lo que está viviendo el personaje. Y en ese paralelo, o sea, ¿cómo lo viviría yo? ¿Qué tal si yo viviera esto? ¿Cómo lo viviría? Aunque nunca lo haya vivido, ¿no? Entonces, de ahí parte el drama que yo le creé y cómo empiezo yo a fisicalizar, o sea, cómo empiezo yo a tener al personaje y sacarlo, o sea, porque el monólogo interno no nada más es, aunque sea monólogo, no es nada más de la mente, no. Porque todo el cuerpo actúa y siente, si se lo permite, ¿no? Porque hay muchos actores que son muy mentales y que todos tus personajes caminan igual, hablan igual, ¿no? Y son ellos. Y algunos son muy buenos en hacer eso, y se vale. Pero realmente una actuación profunda es cuando te transformas y te permites por un momento ser el otro, ¿no? Hay algo en la disciplina que practicamos que se llama conducta verbal, o que un modelo, una teoría que habla sobre la conducta verbal que es muy apegado a lo que tú me estás compartiendo ahorita. ¿A qué me refiero? Nosotros somos seres verbales. ¿A qué me refiero que ser seres verbales? Nosotros podemos activar nuestro cuerpo de cierta manera con el recuerdo o con la verbalización de un evento en específico. Yo siempre se lo pongo hacia cuando estoy en consulta, que trato de explicar esta terminología, hago una investigación con el consultante, ¿no? Platícame de una situación desagradable que te haya pasado, ¿no? Pues, no sé, bullying en la secundaria, ¿no? En la secundaria tuve tan así, ok, ¿cómo se llamaba el chico que te violentaba? No, pues se llamaba Billy, ¿vale? Para que alcancen a entender el poder de las palabras, yo lo único que hago es, oye, voy a hacer un ejercicio, este ejercicio va a ser pesado, solamente quiero que textes tu cuerpo. Billy nos está esperando en la recepción. El tan solo anunciar a esta persona hace que se active con el pánico de la secundaria. ¿Por qué? Porque la verbalización de ese estímulo que en su momento fue aversivo, inherentemente el cuerpo no va a distinguir si es real o no. Que al fin del día el actor, al no haber vivido esa situación, pero al verbalizarla de cierta manera, exactamente, lo trae al presente, que es en su actuación, y puede llegar a sentir como esa, o expresarlo de manera sensacional, o a esta parte sensorial. Por ejemplo, Marlon Brando, que era, o sea, era un ser que entre sí, ¿no? Hay mucha situación de que era un genio, sí, pero que se lastimó usando las herramientas que usó absolutamente. Él también usaba, Marisol, el método Stanislavski. Él usó varios métodos, okay, pero usualmente depende cómo estés tú, cuánto amor propio tengas y cuánto te atrevas realmente a conocerte para poder usar de lo que sabes. A veces no nos conocemos y de repente nos permitimos como actores ir a dejarle la bestia, pues, ¿no? La que no conocemos, la que vemos como un ser de 8 cabezas, ¿no? Entonces, muchos actores crean desde ahí, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque estás usando tu subconsciente que no conoces y a veces en ese subconsciente puede o no ver cosas que en tu niñez pasaron o en tu adolescencia, si ya eres un actor más grande, que todavía no tienes conocimiento. A lo mejor es un monstruo de una cabeza, cabrón, pero tú ya lo puedes estar metiendo ahí, o a veces si es un cabrón monstruo de más de 8 cabezas, como puede ser una violación, o un actor que ha vivido abuso sexual, o un actor que en algún momento de su vida, como ayer, o sea, no es la primera vez, tengo varias veces que me dicen los actores que entrevisto, yo atenté suicidio, ¿no? Un actor no puede, que atentó suicidio, no es bueno que haga un personaje que va a atentar suicidio. O que tenga esa tendencia, ¿no? También. Mínimo en unos 10, 15 años,
si es que lo ha trabajado debidamente con un psicólogo o alguien. Porque si no, es un tema muy cabrón, ¿no? Sí, la reactivación, la revictimización. Sí, reactivas y vas a los lugares, ¿no? Si no lo trabajaste y nada más fue algo que pasó y que, inclusive si no lo llevaste a cabo, pero había mucho siendo parte de tu pensamiento, ¿no? Porque hay gente que lo hace, en su gran mayoría, bueno, no todos, pero hay un porcentaje que sí lo hace porque quieren ser salvados, ¿no? Es una necesidad. Pero llegando a eso mismo, Marlon Brando desactivaba muchas partes internas. Dentro de lo que es la víscera, porque él era un ser muy visceral y tenía una herramienta maravillosa que él usaba, era un seductor y sabía hacerlo, radiaba increíble, la cámara lo amaba. ¿Por qué? Porque esa seducción que él traía no era desde un amor propio porque me conozco bien, No. un amor propio desde este misterio que no sé, who the fuck am I, you know? Entonces terminó en algún momento autodestruyéndose. O sea, esa compulsión que él se hizo enorme después de ser un símbolo sexual tan increíble, es un fuck you a la industria. I'm not gonna be that fucking sex symbol anymore. Pero eso, y también muere su hijo, o sea, le pasan todas las tragedias por no estar ahí. Y se hizo súper encabronado, se encabronó con la industria a punto de que no recibió su Oscar. De hecho, sí, ¿verdad? El Mucho Marlon coraje Brando no interno. recibe el Oscar y creo que pone a alguien, no me acuerdo de las... Una Native American, Ujú, sí. ujú, ujú. A Sí, una porque nativa se puso americana. a luchar por conductos ese que muchos actores hacemos. Cuando traemos un fuego interno, un coraje interno, pues si quieres ir a abogar por los derechos humanos. Y es chido, pero a veces también puede ser un escape. También depende mucho de los bares. Por ejemplo, una de las películas que me recomendó mucho Raúl, como para que tengamos, que tuviera un acercamiento a lo que queremos comunicar, fue la de Babylon. Y dentro de Babylon yo alcanzo a notar mucho lo que decías de Marlon Brando, donde empieza, con esta Margot, donde las funciones seductoras, como de ser el centro de atención desde un punto sexual, se empieza a perder. Donde para la industria ya no le es interesante y entonces te obligo a cambiar. Si quieres seguir vigente, te obligo a cambiar. Y para una persona que ha vivido y que ha funcionado tanto tiempo una conducta en específico es muy complicado. Dice sexy, fucking cry, you know, yo dice sexy. Y comienzan con estas sensaciones, con estas conductas desesperadas. ¿Qué es una conducta desesperada? Pues yo quiero tener esa sensación de que la gente me reconozca, de que reconozcan todo el paso que llevé, todo el paso desde chiquita, porque incluso también se me quedó muy grabado una escena donde dice, ¿cómo le haces para llorar? Me acuerdo de mi casa, punto, porque es una situación muy específica donde ella trae del pasado al presente y que le funciona. Sin embargo, cuando utilizamos algo de forma indiscriminada, ¿a qué me refiero de forma indiscriminada? Que ya no se da cuenta de cuál es la consecuencia en el contexto. ¿Qué pasaba en la casa, no? Y empezamos a ir escalando hasta llegar a esa escena tan icónica en el desierto, donde lo voy a interpretar así, ustedes me corrigen si me equivoco, pero en su momento como de adrenalina, como de querer sacar toda esa situación tan desagradable que estaba viviendo por el juicio, por la situación con su padre, con todo lo que lleva a su alrededor, pone a pelear a su padre con una pinche serpiente, donde no se cumple la función de descargar esa emoción frustrante. ¿Qué es lo que hace? La chica se pone en ese punto de riesgo. Y creo que la escena icónica ahí del desorden, del caos completo de todos lados, ejemplifica muy bien tal vez la vida de los actores que de repente hacen las cosas como muy... Impulsivas. Exactamente, muy viscerables de nuevo. Sí, bueno, sí, no es donde, cuando no hay entrenamiento, y un entrenamiento realmente que sea un profesional, porque créeme que hay entrenamientos, Dios de mi vida. Yo he recogido cada actores muy lastimados porque justo, ¿qué hace un actor? No, pues haz la escena y a ver cómo le haces, ¿no? Y ahí está la escena, memorízate las palabras, que es lo peor que puede hacer. Un actor no puede memorizarse palabras, tienes que entenderlas. ¿Cómo vas a entenderlas? Tienes que empezar a comprender qué es lo que está pasando, porque el autor escribe lo que escribe, ¿no? Entonces, cuando ya tienes una idea de eso, empiezas a entender, ok, ¿qué le voy a dar? ¿Qué tengo yo para darle y qué tengo que ir a buscar al exterior para poder entregarle? Eso es parte de un entrenamiento que nosotros vamos a empezar como maestros, maestra yo, darle
un seguimiento a un actor y se empieza como cualquier humano, ¿no? Empezamos primero desde levantar la cabeza, empezar a levantarnos, sentarnos como un bebé y luego a impulsarte a empezar a gatear. Y muchos actores, por alguna razón, no sé en la rama de la psicología, pero por ejemplo, ¿cuánto estudia un psicólogo? Por ejemplo, ¿cuántos años? 4 años y medio, 4 más la años. especialidad. De hecho, de eso estábamos hablando, ¿no? Ok, De que ok. Un actor piensa que Dios lo ha escogido de la tierra y tiene tantos poderes que él no necesita estudiar. Sin embargo, tenemos que eh, poseer y tomar personajes de toda la historia de la humanidad. O sea, si a un autor se le antoja que va a ser este personaje porque quiere que tú veas, por ejemplo, Network de Farid Chayefsky, una sublime película. I am mad as hell and I can't take it anymore. You know, he was screaming to the world. Pues, ¿qué tiene que hacer el personaje? No tiene que entender la ira retenida de un ser que no tiene que trabajar. Es algo cultural. Sí. Entonces, nosotros tenemos que darle vida a muchos tipos de seres humanos, no nada más goody tush, you know, like the perfect. Es más, esos no son reales, porque nada es goody tush, you know, desde Blancanieves o, you know, al personaje que es, inclusive los más oscuros, tienes que tener mucha luz para poder dar, tienes que tener mucha benevolencia para poder crear un personaje oscuro. Si es una persona que está viviendo muchas cosas, un director cometería un gran error en darle a un actor un personaje tan oscuro, porque lo va a destruir y a lo mejor en el camino de su película si no tiene. Entonces, regresando, tener que hacer todo esto y un actor piensa que nada más porque se para una clase de 2 o 3 meses ya puede actuar cualquier personaje y quieren que le den una película. ¿Por qué jodidas un director le va a dar la película cuando para un director es su vida? Y si un actor no la actúa, precisamente como la escribió el escritor, pues no va a tener éxito. Y todas esas 140 personas a veces, pues no van a tener éxito, ¿no? Y creo que se confunde el talento con la disciplina, pues, porque puedes traer talento, el talento innato, fácil. No, todo actor que quiere ser actor tiene que tener talento. Es la piedra, ¿no? Cuando Michelangelo quiere hacer el Davide, él va y busca la piedra. Pero la piedra no, tienes que encontrar y sacar el Davide de ahí. ¿Y qué necesita Michelangelo? Pues necesitaba experiencia. Visión. Visión fue lo primero, por eso pudo encontrar la piedra. Pero las herramientas que le van a ayudar a pincelarle exactamente, moldearla, ¿no? a hacerle todo lo que tiene que hacer, y la paciencia, o sea, como se dice, ser consistente cuando no le está saliendo exactamente, seguir, cuando pierde fe, seguir, ¿no? Y todo ese es todo tipo, o sea, conductas que un ser humano tiene que tener. Y que también el conocimiento de la herramienta, porque por ejemplo tú puedes tener la visión, pero si no encuentras, más bien si no conoces la herramienta exacta para tener esa visión. Un actor tiene todas esas 100 y pico de herramientas que va a necesitar un escultor adentro. El escultor las tiene fuera, ¿no? Y la piedra también la tenemos adentro, es esto. Pero el conocimiento de uno propio, lo que decías hace rato, te va a permitir como usar la herramienta de manera específica sin caer en esa oscuridad, pues. La única cosa es que el actor va a ir trabajando en escenas que son parecidas a la película, y a veces se siente exitoso en una y dice, ¡ay, ya puedo! Y ya quiere ir a hacer una. Y es curioso porque, por ejemplo, ¿cómo se llama? Diego Calva. Diego Calva tuvo una súper, ¿cómo se dice? O sea, le dio una oportunidad, tenía muchos años ya trabajando. Él, pienso yo, que actualmente tomó muchos cursos. Creo que de repente tuvo algún maestro que sí pero yo sí vi que se la sacó de la manga. Y vi mucho a Diego en ese personaje. Es más, hay una escena en la que él le dijo, güey, ¿no? Dije, ya, pinche Diego. Ok, no, ¿por qué? Porque si era él, pues, ¿no? Él agarró ese personaje, tiene esa vulnerabilidad, tiene eso, y le dio mucho de su ser. Pero ¿qué va a pasar cuando un director le dice, quiero que hagas este personaje? Y es muy diferente a Diego, ¿no? Que es lo que hace mucho Javier Bardem. Pero Javier Bardem tiene practicando desde los 14 años, se aventó como entrenamiento 5 años y no tocó nada hasta que ya estaba seguro que traías, ¿no? Entonces, Diego ahorita creo que está haciendo eso. Está tratando, ahora tiene un coach con el que está trabajando profundamente, porque sí le va a punzar, porque la siguiente película sí le van a exigir. O sea, el mundo está viendo, a ver,
qué vas a hacer, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que Sí. tienes que Y hacer? incluso la preparación tiene que ver mucho con esa exigencia que se plantea, porque por más preparación que tengas a nivel de entrenamiento, si no sabes manejar tus propias vulnerabilidades biológicas, ¿a qué me refiero? Entrar dentro de un proyecto, de una película, inherentemente las expectativas del actor es ser exitoso. Este tema de la expectativa puede caer en un cuadro de ansiedad para el mismo actor que inherentemente lo va a hacer ignorar algunas funciones básicas como el dormir o el alimentarse, y que inherentemente va a hacer que tu cuerpo entre en un estado de vulnerabilidad. ¿Vulnerabilidad de qué? De algunos pensamientos incluso suicidas, o que tenga que ver con el recuerdo. Todo eso que empieza a salirte ya. Pues sí, hay mucho suicidio, muchísimo en nuestra industria. Y era de lo que hablábamos, bueno, anteriormente con este personaje de Euphoria, ¿no? Sí, el de 25 años, sí. August Cloud, que también, pues, si nos pudieras contar un poquito acerca de él. O sea, ¿cuál es su...? Eso es muy, te va a gustar. Este personaje, el director, se hizo medio cool hacer esto, que, voy a ir a encontrar un personaje que es mi personaje, ¿no? Entonces, vieron un casting, pero no, los actores que vio, pues no le estaban dando la adrenalina, lo que él quería, porque fue una adrenalina enorme. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se fue a las calles y encontró al personaje en la calle. Y lo metió al cine. Y a mí se me hizo, a mí se me hace un acto muy violento, porque psicológicamente metes a un chavo de 25 años que viene de un contexto, que viene de un ¿no? contexto muy fuerte, que estás, yo creo que tratando de salir adelante la vida, que ha vendido droga, que la ha consumido, que trae un padre que pues, está igual que él tratando de sobrevivir con la adicción también fuerte. Y este director, que es un hombre maduro, haciendo una película sobre el tema, sabía lo que estaba haciendo. Nadie en Hollywood está hablando de eso. ¿Cómo te atreves a agarrar a alguien y lo metes en un personaje a revivir y revivir y revivir y revivir? Porque cada vez que actúas y reactúas vuelves a revivir consciente o inconscientemente lo que viví, y era lo que se le exigía, porque no tenía ninguna herramienta actoral, no estaba creando el personaje, estaba reviviendo una y otra vez. Entonces, terminó esto y le tratan de dar personas que yo no sé actuar, yo soy actor. Yo hice lo que hice, pero no solo eso. Y la gente se suicida y dicen que es por la droga. Puede ser, pero no. Absolutamente. Que su papá murió. Su papá murió porque su papá no quería verlo morir a él. Porque él sabía que este chavito cada rato estaba diciendo me voy a matar. I can't deal with it. Y su papá sabía que no iba a poder parar porque ella traía sus propios issues. Entonces, ¿qué dijo el papá? Es lo peor que me puede pasar. Ver a mi hijo muero, no, yo muero. Y que hay un tema bien importante que quiero tratar. Lo he tratado varias veces, lo voy a hacer la primera vez contigo, pero entender que la ideación suicida no es propia de un trastorno mental. Punto. La situación extrema de una persona, ¿a qué me refiero a una persona? Si nosotros ahorita nos encontramos en un momento de sumo estrés, hay mucha probabilidad de que esa idea pase por nuestra cabeza. El tema no es que pase por la cabeza, ese no es el problema central. El problema es por qué pasó en tu contexto que te llegó a pensar que esa solución permanente era idónea para un problema temporal. Claro. De entrada ahí. ¿Por qué lo trato a este punto el mundo se voltea a ver el tema de la drogadicción? Y la drogadicción tiene podría tener el mismo nivel de la ideación suicida. ¿A qué me refiero? La droga está buscando que escapes de algo. Y que esa problemática de la droga tiene que ver más con la situación de fondo, que es lo que te ha mantenido en esta situación de evitación completamente, de sentirme desagradable por medio del consumo de sustancias, y se le da demasiado foco a la droga, porque entonces tienes que dejar de consumir. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Por lo menos en México. Lo que te hizo consumir. Exacto, porque dejas de consumir, te encierran 3 meses, sales al mismo contexto igualito, donde tal vez te juzguen, te invaliden, te traten de la patada, tu contexto no te ayuda. ¿Qué es más fácil conseguir? Seamos brutalmente honestos, ¿qué es más fácil conseguir? ¿Salud mental afuera sin una ayuda o droga? O drogarse otra vez. Y es lo que pasa una y otra vez. Y volvemos otra vez el foco. Es que fue la droga. No, hermano, la droga es un resultado de un proceso de sufrimiento del ser humano donde no encontró otra más que sumirse en una sustancia que nos hace sentir bien momentáneamente. Hablando de Chris hizo Traffic, man. Esa es la esencia, es la pregunta. Si no hubiera problemas en la humanidad, la droga nadie la consumiera. O se utilizaría para otros fines aquí meramente terapéuticos.
o terapéuticos a nivel, la mayoría de las drogas pasó por ese proceso donde intentó ayudar a las personas con sufrimiento. Se lo usa para el dolor. Morfina, Sí. incluso el tema LSD, de la cocaína, con Freud, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Que se le buscó habilidades terapéuticas. El fentanilo era para disminuir el tema en dolores crónicos. ¿Ahorita qué es? La Ha droga. destruido mi estado natal, California. Y está tan fuerte esa situación. Por ejemplo, Estados Unidos siendo ahorita que traes la situación a la mesa, Estados Unidos es un país primermundista. Sin embargo, ¿por qué tiene tanto consumo de drogas? No se conocen, el consumismo los ha destruido, güey. Y también te controla. Claro, pero, o sea, sí te controlan. O sea, por ejemplo, Nueva York es un poquito en el otro lado. Yo siempre veo, Los Ángeles es como, o sea, si tienes una laguna, ¿no? Digo, una laguna enorme, un lago enorme. Nueva York está abajo, todo profundo, deep, pero se va hasta abajo. Y lo de arriba es Los Ángeles, very shallow. La gente no quiere verse para adentro, le cuesta. ¿Por qué? Porque es carísimo, es hermoso, todo el mundo, las gente más bellas van a ir, las más exitosas. Entonces, está como diseñado para que seas muy rico, tengas un chingo de carros, que tengas a las mujeres u hombres más guapos y que así tienes que seguir existiendo. Y hay un chingo, o sea, ahí es la cirugía plástica todo lo que da. ¿Y quién se empieza a preguntar? Y digo, porque estuve pues, casi toda mi vida. Yo por eso me vine para acá, porque a mí me llegó un momento que ya no podía. Porque yo siempre, o sea, he trabajado con directores que preguntan, pues, ¿quién eres, güey? La básica pregunta de la actuación es, ¿quién soy yo? Para empezar a ser personaje. ¿Quién soy yo como actor? ¿Quién soy yo? Y luego, ¿quién soy yo como el personaje? ¿No? Entonces, la madre de Hollywood, que es California, Los Ángeles, de cierta forma no te permite conocerte de esa forma, porque o sea, es estar consumiendo para verte bonito, ¿no? Haces una película maravillosa, profunda, y que tiene un acercamiento humano increíble. Le dan muy poquito apoyo en la media. ¿Por qué? Porque pues tienes una Viola Davis, ¿no? Que le vale gorro contarte de su familia y de sus amores. Ella quiere contarte de cómo puedo dar un servicio a la humanidad, cabrón. Y en Los Ángeles se hizo algo tan superficial que lo ha destruido. El consumo. Voy a comprar porque si yo me pongo esto y esto y esto, y me pongo en este carro, tú me vas a amar. Exacto. Yo como contenido, ¿no? El pertenecer a un contexto en específico, un sistema a rajatabla. O sea, no importa lo que me consuma a mí. Genial, súper inteligente. Pero la inteligencia mental no significa que tenemos inteligencia emocional. Exacto. Y mucho menos que tenemos una inteligencia profunda de amar al... Porque aparte de lo emocional, tienes que tener, yo creo, un amor propio fisiológico, ¿no? Y es todo un conjunto de balancearte quién eres en el todo, ¿no? Porque, bueno, tengo muchos amigos que emocionalmente son muy chidos y todo, pero están súper descuidados, ¿no? No hay tiempo para otra cosa. O que te dan cátedras y al rato también están tan jodidos y se deprimen con cualquier cosa. Ese también, bueno, a mí me gusta entenderlo de dos niveles, la parte intelectual y la parte adaptativa. ¿A qué me refiero a la parte adaptativa? Nosotros como seres humanos no dejamos de ser entes biológicos, de ser un organismo que busca sobrevivir. Y muchas veces ese sobrevivir va a ir por encima de la parte intelectual. Yo puedo decir, si yo hago esto, voy a lograr tal cosa. Pero ¿por qué demonios sigo sintiendo asco cada vez que me presento a este lugar en específico? Pues resulta que la actividad es tan nociva para ti que tu cuerpo no encuentra otra manera más que decirte, carnal, te doy asco porque tienes que salir de aquí y es súper nocivo para ti. Sin embargo, la parte intelectual puede llegar como a ocultar o a caer en este yo como contenido. Dentro de nuestra disciplina hablamos de 3 tipos de yo. Muy específico, no tanto a nivel actor, pero es yo como contenido, yo como proceso y yo como contexto. ¿Qué es un yo como contenido? Esta parte donde necesito comprar un carro, necesito comprar lujos para ser alguien dentro de un sistema. Y me la compro de tal manera que no hay otra manera en que yo pueda pertenecer al sistema si no tengo el último iPhone. Y si no tengo el último iPhone, comienza un proceso donde entonces si yo no puedo comprarme un iPhone, entonces ya no soy yo. Y entonces te conviertes en lo que piensas.
El yo como proceso es esta parte como empezar a preguntarte si soy la persona que digo ser. Y el yo como contexto es llegar a ese punto de decir, hoy soy actor y hoy voy a interpretar un papel. Saliendo de aquí, voy a ser padre, voy a ser hijo, voy a ser hermano, que son contextos diferentes. Y dentro de la práctica o del modelo, esto lo consideran lo flexible, lo que nos va a llegar a un lugar mejor. Porque entonces ya no te compras el hecho de que si no tengo un iPhone, no soy parte del sistema. Porque es como de, no tengo el iPhone. ¿Por qué no tengo el iPhone? Ah, pues resulta que mi situación económica ahorita no me permite tener el iPhone. Porque quiero otro iPhone. Si estoy acostumbrada a esto, ya lo conozco. ¿Y por qué tengo que ir a consumir y yo echarle más basura al planeta? Y que llegas a responder esa pregunta, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque ¿por qué lo tengo? Para pertenecer. Exacto. Si con ese ya eres parte de. Pero ¿qué tal si te digo, hey, esto soy yo y yo soy tan poderoso con o sin este iPhone? Exactamente. ¿No? Y eso es muy difícil. Es muy difícil porque también la sociedad te ve arrogante si te sientes empoderado a veces, ¿no? La arrogancia, claro, digo, el empoderamiento quiere decir yo estoy feliz en donde estoy, ¿no? Yo, por ejemplo, venir de Los Ángeles y de Nueva York, que viví mucho, a Guadalajara, o sea, yo tuve que luchar hasta para amamantar a mis hijos aquí. Ok. No podía, o sea, en la época cuando yo vine, hace 18 años, Pues todavía. o sea, estar aquí y el pan es existe porque lo han hecho, ¿no? Pero las personas que crean esos estados de mente y están en todos los partidos y en todos lados, son personas que, digo yo, wow, o sea, hasta en mi propia familia, o sea, la familia del papá de mis hijos. Digo, era ¿por qué quieres aumentar? Pero si la leche es buenísima, o sea, cómprale, dale leche 3, pero ¿por qué? Ni siquiera se digo, ¿por qué voy a aumentar a mis hijos 3 meses, güey? ¿Quién dijo que eso era? No, es que así lo hice yo. Y yo lo hice bien. Dije, ¿sabes qué? Puta, los pleitos que tú. Si tú lo hiciste así, no significa que yo quiera hacerlo así. Y sí, entonces significa que lo que hice yo está mal. En ese día mi respuesta, sí fue mal porque no le diste amor, porque tú no tenías conocimiento, porque estabas muy joven, porque fuiste una mamá que a lo mejor nadie te dio herramientas, porque hiciste lo que tú pensaste y te dijeron que hicieras. Yo estoy haciendo lo que mi cuerpo me dice. Yo quiero amamantar a mis hijos por el tiempo que ellos quieran. Punto. Y ahí es cuando volteamos a ver el contexto, tanto tu contexto como el de la otra persona que tuvo esta situación aversiva alrededor que lo obligaba solamente a amamantar 3 meses. Sí. Que me forza a mí. Que quiere replicar ese contexto sobre ti. Casa, porque yo tenía esta situación que ponía, o sea, hacía sentir mal a ella o a los demás el que yo estuviera amamantando. Lo incómodo. Sí, lo incómodo. Y a mí me valió. No es que me valió, sino dije, ¿sabes qué? La vida de mi hija es más importante que una creencia ignorante la cual todavía no se ha explorado. Y tomaste una decisión correcta en base a ese contexto. Sí. ¿A qué me refiero no, porque hago mucho énfasis en el contexto? Hay situaciones muy específicas donde las personas han sido educadas, donde si no haces caso a la indicación que se presta por medio de quien lleve en la jerarquía, ¿Qué dirán? La jerarquía te juicia, te expulsa de un núcleo, el que tú quieras, puedes caer en riesgo incluso de muerte. ¿A qué me refiero? Nosotros somos seres sociales. Claro, al ser seres sociales, la comunidad es importante. Buscar la tuya, o crearla. Y el llegar al punto de crearla o de saber que hay más, muchas veces para la comunidad a la que perteneces, donde naciste, donde fuiste un accidente biológico, es algo que atenta contra la misma comunidad. Entonces no te la muestran. Entonces te dicen que si sales de ahí, mueres. Sí. Y entonces pones una palabra como John Steinbeck, o Woody Guthrie, que fue de quien se inspiró mucho Bob Dylan. Cuando empiezas a poner la palabra fuera y te unes con otro ser humano, oye, ¿cómo te sientes acerca de esto? Pues de la chingada, yo también detesto ir a casa de mi suegra, es horrible. ¿Y tú? No, pues hay que juntarnos. O sea, si no podemos ir, pues tú y las tres nos juntamos con nuestros hijos en un parque y celebramos. Y ahí está el valor del cine. ¿Por qué? Porque el cine pone a la mano contextos que tal vez para ti dentro de un núcleo cerrado no conoces. Vete, pues a ver, ¿qué tal si? Era lo que decíamos en algún momento también, Marisol, de que el cine tiene la capacidad de cambiar, dar una perspectiva muy amplia. Así. O sea, eso fue cuando ayer hablaba con un chavito muy interesante
que me dice, wow, el séptimo arte, ¿no? Porque nosotros dependemos de todos los artes también. Amén. Una gran cantidad de artes, más de los que pensamos. Están los obvios, pero aparte de eso hay muchísimo arte que apoya a una película para que pueda ser vista donde tiene que ser vista. O para que vayas hasta desde que tú vas y compras. O sea, hay una gama enorme. A lo que me refería es, ¿cómo puedes tú como ser humano, si haces una película, decir, ok, yo como actor me voy a convertir en este personaje? Y este personaje puede cambiar la vida de un ser humano, ¿no? Ujú. O sea, si la voy a... Y ahorita pasa mucho aquí en Guadalajara. Es una película, pero yo no puedo hacer eso. Yo no soy lo suficiente. O sea, tienes que ir a trabajar en otra carrera. O sea, no tienes que ir a trabajar, a hacer algo. No, es que el cine no paga. Mentiras, güey. A un actor le pagan muchísimo, cabrón. Y no es la única manera. O sea, y hasta lo más poquito que te dan es 3 veces o 4 veces arriba de lo que gana una persona clase media en un buen trabajo. Y que no es lo único que puedes hacer dentro de la actuación, porque yo llegué a caer erróneamente en ese juicio cuando un amigo me compartió que iba a estudiar cine. Dije, ¿qué vas a hacer? Ahorita el vato tiene su propio estudio y ha triunfado a su nivel. Si bien no vamos a llegar, si bien la probabilidad de llegar a un Hollywood, la probabilidad de llegar a tener una película internacional reconocida es baja, no deja de existir. Y que al fin del día el llegar a ese éxito va a depender mucho también de las variables contextuales, de la disciplina que mantuviste y sobre todo de cómo supiste utilizar las herramientas para llegar. Claro, sí, sí. Y entonces, pues sí. Entonces, a mí lo que yo digo, ok, este chavo, por ejemplo, es muy inteligente. Me dice, pero es que mi mamá, mis papás no me apoyan porque creen que me voy a morir de hambre, ¿no? Y mi papá, pues, mi mamá es muy, muy católica. Y digo, pero bueno, ¿cuál es el miedo a cambiar? A lo nuevo. A lo nuevo, a que puedes tú hacer algo a lo mejor mucho más allá de lo que ellos hicieron, que también puede ser de miedo, ¿no? O el porque rechazo de los mismos padres. sí, ¿no? o sea, y tener que enfrentarte, porque el chavo es, por ejemplo, ya he entrevisto muchos chavos tan increíbles que lo único que está en contra, así entre ellos, es ellos. Porque el hecho de que un morrito ya de 19 años acepte que sus papás le dicen no puedes hacerlo, perdón, pero estás hablando de una mujer que a los 18 años me valió gorro, yo me voy sola a Estados Unidos, a donde nací, con mi acta de nacimiento sí era americana y todo eso, pero estaba sola, cabrón. Y nadie me dijo que no podía, yo sabía que yo podía. ¿Por qué? Porque es mi vida, es mi sueño, es lo único que tengo. Yo no podía hacer el sueño de mi abuelita, de mi abuelito, o hacerlo, o aún así hacer el sueño de actriz como mamá tampoco. Yo quería hacerlo como yo quería. Entonces a mí, digo yo, aquí en Guadalajara hay muchísimo talento. Es una cosa extraordinaria. O sea, tu hermano, por ejemplo, güey, es un chavo que trae un talento literario, tiene un conocimiento de poesía, digo yo, wow, cabrón, ¿no? Y tienen miedo. Tienen miedo a que qué tal si no funciona esto. Y la única razón por la cual no funcionaría es por ese miedo, porque no te lo vas a permitir. Aquí voy a agregar una variable más. ¿A qué me refiero? Latinoamérica. Latinoamérica, tú traes de cierta manera dos acervos culturales de Estados Unidos y de Latinoamérica. Nosotros que hemos vivido aquí todo el tiempo, de repente nos cuesta mucho trabajo voltear a ver otras culturas y saber que se puede hacer diferente por cómo fuimos criados, y no me refiero solamente a nosotros. Y anexiados también. Y viene desde hace muchísimo tiempo, donde incluso el pensamiento judio-cristiano, que está súper arraigado y sobre todo aquí en Guadalajara, limita a que personas intenten algo diferente. ¿Por qué? Porque este pensamiento judío-cristiano nos hace pensar que nosotros somos culpables del sufrimiento que tenemos que estar sintiendo todo el tiempo. Porque si no estás sintiendo ese sufrimiento, no eres judío-cristiano.
Y el tema del catolicismo nos ha detenido en muchas cosas porque entonces no estás dentro de una comunidad masiva, dentro de Guadalajara, que es lo más común, encontrarte con personas católicas, y entonces el ir en contra de esa misma regla para la persona puede ser muy abrumante. Y entonces aquí donde la parte intelectual se pierde y nos vamos con la parte adaptativa, donde pues quiero ser parte de la comunidad. Entonces para el organismo propiamente, para la persona es mucho más fácil decir, pues sigo diciendo que no puedo y me voy al trabajo de que sobre todo me categorizó mi papá. Es que te vas a tener que quedar en la empresa. Vas a tener que hacer justo y exclusivamente lo que funciona, que yo sé que funciona. Y el ir en contra de esas reglas los pone en una situación bien caótica, que es la incertidumbre. Que para cualquier organismo, en cualquier lugar del mundo, la incertidumbre es la parte más difícil que puede vivir. ¿Por qué? Porque es una incertidumbre saber si voy a sobrevivir o no. Que puede resultar decir, güey, estás en una ciudad, sí puedes sobrevivir. La parte intelectual lo dice, pero la parte de aquí se siente horrible. Y a veces la parte de aquí suele guiar más los comportamientos que hacemos que la parte de acá. Porque puedo decir, yo sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y nomás empiezo a sentir como la presión aquí en el pecho se empieza a hacer cada vez más fuerte. Y noto que si digo no puedo, empieza a bajar. Me empiezo a sentir mejor y no pude. Es ahí donde siento que está muy atada y muy la psicología con la actuación, para mí, y con el cine. Porque no nada más, o sea, no sabes cuántos, o sea, tengo una, me dice Marisol, eso es una buena psicóloga, porque mis actores llegan a un momento en el que se dan cuenta, ¿no? O sea, yo mismo soy mi enemigo, ¿no? Aquí yo me pongo el pie. Ya no puedo echar la culpa de que mis papás no van a decir, mis papás te aman, güey. La forma en que nuestros papás nos aman está genial. Esa es la forma en que ellos saben amar y a ellos los amaron probablemente muy parecido. Pero ¿qué voy a hacer yo para poner un límite y decir gracias? Tu amor es demasiado grande para mí ahorita porque no me deja ser quien soy yo. O reconocer que no es tan grande y que solamente te quieren sobajado. También es parte de aceptar. Ajá. Sí, pero también hay personas que realmente saben amar nada más de una forma algo destructiva, ¿no? Y es algo que ellos reconocen como amor porque así se lo mostraron, aunque te vaya destruyendo, ¿no? ¿Sí? O sea, yo he conocido mujeres que han sido violadas por personas que amaban, como los papás, en Alemania, por ejemplo, una amiga, y ella fue por la vida buscando hombres que la siguieran violando en sus relaciones. No podían hacer amor amorosamente. ¿Por qué? Porque su conexión con el amor era violenta. Su aprendizaje mediante la conducta que puede considerarse amor, para ella es lo conocido. Y volvemos a caer donde mismo, donde buscamos lo conocido, a pesar de que sea violento para nosotros, sufrimiento para nosotros. Atreves a ver la otra. Y te da certidumbre también. Pero es ahí donde digo yo, o sea, ¿cómo? O sea, tienes que ir a empezar a entender, sí, mi padre se equivocó, cabrón. Sí. Y tuve un padre equivocadísimo y yo merezco una mejor oportunidad. Ahora, regresando a la actuación que tenemos a veces, como todos los seres humanos, personas que por empezar a estudiar actuación, pues empiezas a ver de dónde vienes. O sea, hay ejercicios básicos. ¿Quién soy yo? Me hubiera gustado, mamá o papá, que me dieras más tiempo cuando estaba chiquita. ¿Por qué? Y es un ejercicio, ya tú misma te contestas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde, ¡ay! ¿Cuánto, no? Y de ahí empiezas a sacar, y muchos de mis actores, esa es una de las preguntas, una de las oraciones que termina con una pregunta, donde la mayor parte de mis actores me preguntan, ok, necesito un psicólogo, descubrí cosas que no me di cuenta que había, ¿no? Súper evocador. Pero no puedes crear sin ese conocimiento. O sea, un actor, nosotros no tenemos un violín afuera que va a ir a que alguien más te lo arregle después del concierto, o simplemente empezar a conocer cada parte del violín perfectamente, ¿no? Cada sonido. O sea, todo eso está dentro. Tenemos todo el estudio, las pinturas, los colores adentro, y sí te toca conocerte. Y también entender que muchas veces el empezar sin conocerte, sin saber en realidad de dónde vienes, cuáles aprendizajes son los que estás poniendo en práctica, puede caer en lo que hablábamos al principio, en esta autodestrucción donde lo único que busco es lo que sentí al inicio y ya no sale tan fácil.
Y entonces ya se empieza a complicar más y es cuando empiezas a ver, ay cabrón, pues ¿sabes qué? Sí necesito ayuda, porque también aquí me viene mucho a la mente el hecho de que ahorita ya no está tan mal visto, pero el hecho también de adquirir... No, para mí estaba mal. A mí me acuerdo mi clase con mi maestro, un maestro de actuación que sublime. Pues Philip Seymour Hoffman estudiaba conmigo, Sean Penn, bla, bla, bla. Mucha gente. Pero este maestro era un maestro que le valía gorro quien fueras. O sea, ahí éramos seres humanos estudiando actuación. Y yo había hecho ya una carrera, pues me iba bien, haciendo personajes que coincidentalmente muchos de mis personajes lloraban. Y me dice, I love your work, you do great, but I don't want to see you playing mainly those roles. You already know how to do that. I want you to stop being the victim. And if I see you crying one more scene, I'm going to kick you out of class. Oh my gosh. Claro, para mí yo llorar es, ¿no? Y me acuerdo que hice un ejercicio y me paró y empecé a llorar. Get out of my class or go to a shrink or don't come back. I'm like, what do you mean? Ve al psicólogo, lo necesitas, Marisol. No, que yo no quiero. No vienes a clase. No, hombre, pues, amaba a mi maestro, era, o sea, entrar a esa clase. Y aquí entramos en una línea bien delicada. ¿A qué me refiero que es una línea bien delicada? La salud mental, ni siquiera quitamos lo mental, la salud es una línea bien delgada en equilibrio. ¿Por qué? Para ese maestro en específico, el hecho de que no lloraras era como de, Sin embargo, hay eventos en específicos donde el llanto está tan controlado por la persona que se ve manifestada en otras partes del cuerpo. Y era lo que hacía. No, es que Hollywood, a la mujer latina, ya nos ponía de typecast. La llorona. La víctima, ¿no? La víctima que llora porque pobrecita, la que vende drogas, la prostituta, la que tiene muchas enfermedades de todo tipo, inclusive XX. Entonces, yo era defensora de los derechos humanos, pero mucho dice, ok, you playing this amazing, pero he estudiado otros personajes y en el último año, 3 de tus personajes terminan llorando muchísimo. Está bien, es parte del humano, pero tú eres latina, you have to raise above that. I mean, me dice, tú tienes que hacer personajes humanos, ¿por qué siempre tiene que terminar llorando tu personaje para librarse? Tan estereotipado, ¿no? Sí, También. entonces no llegaba ni siquiera arquetipo, porque los arquetipos tienes el principal y 99, entonces me dice, it's up to you, and you creating that, porque no es Hollywood. Hollywood does because you allow. Hollywood es un reflejo, o el cine es un reflejo de la sociedad llevada a un punto en específico donde se quiere mostrar. Lo que yo categorizo o me gusta ver de esta parte del séptimo arte es cómo se expresan situaciones reales llevados a puntos específicos donde va a ser visualizado para demás personas. Sin embargo, es un reflejo. No estás creando algo nuevo. ¿A qué me refiero a algo nuevo? No estás creando una situación de cero. Estás tomando varias historias, las estás acomodando y las estás haciendo atractivas para el público, sí, pero al fin del día es un reflejo. O sea, podemos ver la diferencia entre los 90s del cine y el cine de hoy y podemos ver un cambio enorme, incluso en la narrativa, por ejemplo, lo que decías ahorita de las latinas. Donde los personajes no podíamos tener acento, tenías que hablar perfecto inglés, ¿ok? Todos mis personajes... can you speak with an American accent? This is my American accent. That's how I speak as an American. You have an American accent because you live here, so this is your American accent being, living your whole life. I was born here and I was raised in Mexico and I come back and I have an accent and I am an American. I belong here, Entonces, empecé yo sí, y muchos casting directors me empezaron a respetar un chingo. No, I'm not going to play that sales-fucking girl. Just get my clothes off and be in fact and getting a really good paycheck. What about my life? Porque para mí, a mí como una persona, hay personas que lo pueden hacer sin problema. No me gustaba hacer ese tipo de personajes, cabrón. Me aburrían, se me hacían frívolos. O sea, yo me aventé casi en Harvard English Literature con mi novio, leí todo y luego tener una mente así, luego irme a hacer silk stockings, dije no. Entonces, voy a enojarme con el productor de silk stockings, no. Busca tu comunidad, cabrón. Entonces me empecé yo dije, pues aquí hay de todo. Porque aquí hay gente que quiere hacer películas de Schwarzenegger en aquel tiempo. Terminator, ¿no? Terminator. Y hay personas que quieren hacer películas como Wim Wenders, como Steven Soderbergh, como Julian Schnabel. Entonces yo empecé a buscar ese niche, ¿no?
Y me empecé a rodear y me costó un huevo decir, no voy a hacer esto, no voy a hacer Disney, porque hice Disney, hice 20 episodios, me salí malísima, güey. Porque hacía lo mismo, el personaje lloraba cada 3 episodios. Y era muy estereotipada. Yo salgo deprimida y además me tocó de que entré porque me veía bien, porque bla, 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 y les valía gorro si sabía actuar. Entonces, en ese entonces todavía no estaba, como tenía 19 años, no sabía actuación y empecé a usar herramientas erróneas en mi cuerpo, como lloraba porque me acordaba de mis tristezas, y ahí va Marisol a ponerse así, sí, para poder sacar la escena, ¿no? Y al mismo tiempo con un miedo brutal de que si me extendía en mi llanto y no podía controlar para la siguiente escena, que la siguiente escena era divertida, si no tenía calor, entonces tenía que pararlo, porque ya siéntate. Entonces estaba ahí con todos los dolores que traía y luego la siguiente escena ya es liberal. Entonces uno de mis compañeros, que era un genio en la actuación, chavo que era, o sea, muy bueno, me dice, Marisol, you're gonna have to stop doing that. Dice, you're torturing yourself. Dice, what do you mean? O sea, ¿cómo que me estoy torturando? Sí. Dice, estás usando, es que no sé usarlo, nunca estoy actuación. ¿Cómo que no? Sí, me lo dieron porque, sí, porque estás bonita. Sí, me lo dieron porque estás bonita. Pero de cierta manera hasta suerte tuviste en ese contexto para encontrarte esa de que, güey. No, y él me dijo, le digo, es que mira, apliqué al Actor Studio, todavía no me aceptan, bla, bla, bla. Ah, yo estudié, bla, bla. Él me ayudó a que, ok, no te metas en ninguna serie de este tipo hasta que ya tengas, porque te vas a lastimar, te va a dar depresión, te va a dar pinche ansiedad y te vas a hacer suicida, güey. Yo ya perdí 2 amigos de suicidio y él tenía 20 años. También hay que entender algo, si el cine transmite a la persona que lo está viendo, a la persona que la representa, obviamente está sintiendo todas esas situaciones que muchas veces, aunque no hayamos vivido, podemos caer en esa situación probablemente depresiva por el contexto. ¿A qué voy? También. Hagamos... Bueno, si no tienes herramientas. Claro. Imagina. No, o imagina también en una situación donde te encuentras en una situación económica precaria, existe un papel importante que te va a sacar de la parte económica, ¿no? Te arriesgas a hacer el papel económico, sin embargo, la parte de afuera del set todavía no se arregla, y dentro del set resulta que la película que te tocó hacer, o el papel que te tocó hacer, o el capítulo que te tocó hacer, es de una persona depresiva. ¿Y tú eres depresivo? Tu contexto es depresivo, tu contexto es depresivo. Al ser depresivo, hay solamente un resultado. ¿Cuál va a ser? Vas a caer en depresión. ¿Qué le pasó? Si no tienes un craft. Un actor que tiene craft, o sea, que tiene, ¿cómo se dice? Que ha trabajado, que se ha estudiado, que se ha preparado, que ha entrenado, no va a ser un personaje que sabe que lo va a afectar. Por ejemplo, Philip Seymour Hoffman muere porque él se suicida. Él decide suicidarse. Y es increíble porque, bueno, si vamos al suicidio, para mí, digo, él sabía que haciendo el personaje de Death of the Salesman, que es la última obra, ya no podía con la vida. De hecho, ya tenía muchas cuestiones de drogas. Ya estaba viviendo muchas cosas y él decide hacerlo porque después de eso, él ya sabía que de ahí regresaba a lo que le había pasado hace 23 años, que tenía 23 años de sobriedad. Pero ya no podía. ¿Por qué? Porque en ese momento ya estaba consumiendo pastillas, porque él tendía a comer mucho. Entonces ya estaba consumiendo, ya estaba desbalanceado, estaba casado con hijos y se le acababa de morir uno de sus mejores amigos, que quién sabe si había algún tipo de conexión con él o le reflejaba una parte que todavía no quería aceptar del mismo. Hay muchas cosas. La cosa que es para mí, y esto lo hablé con su manager, porque es mi manager hasta ahorita, y con su maestro de actuación, que fue mi maestro por 8 años. Mi maestro de actuación todavía no lo perdonó. Bueno, ya, pero dijo, yo sé que él se autosuicidó y tanto que invertimos, tanto amor, tanto, o sea, en este ser humano, y no fue suficiente porque él no se permitía cometer errores. También sabes cuál es la principal. No, pero esa era una muy grande. ¿Mande? Él no se permitía, y en la actuación, por ejemplo, el perfeccionismo es necesario. El control, sobre todo a nivel corporal. Arma de doble filo, ¿no? El perfeccionismo, un arma de doble filo. Porque, o sea, Philip cuando hacía algo, íbamos a ver una obra de teatro, wow, you did amazing, ya, para. Lo puedo hacer mejor. Y nunca pudo parar ese pensamiento. Nunca fue suficiente para él. Y eso mata, cabrón. Bien feo, a los seres que son geniales. Entonces,
¿Qué pasa cuando él se autosuicida? Pues se mete a lo que él sabía, porque él sabía. Es más, tuvo ¿cómo se dice? El junkie, el que le vendió la droga, el dealer que le vendió al otro, Que era Head, ¿no? Heath Ledger. que le vendió a Heath Ledger, era el mismo que le vendió a él. Entonces, digo, a veces seres humanos con porque también estaba ya le había ganado, ¿no? Ya no, o sea, ya no podía otra vez. Estaba bien joven, güey, o sea, tenía 23 años tenía 23 años cuando decidió ser sobrio, y estuvo sobrio por 23 años, y decide mejor irse. Y digo, el suicidio es una forma de escaparse, ¿no? Sí, es justo lo que quería comentarte hace rato. El tema del suicidio, por ejemplo, ahorita decías el que trataban con mucho amor, que invertían mucho, hay mucha probabilidad de que nadie hablara con él del suicidio. ¿A qué me refiero? Cuando una persona habla de suicidio, lo primero que existe de la otra persona es no lo hagas, no lo hagas. Hay muchas cosas por qué vivir. Para esa persona, ese pensamiento no es cálido o válido en ese momento. Es como de me estás diciendo no es que estoy mal. Lo primero que tenemos que hacer con muchas personas que tienen ideación suicida es hablemos del suicidio. Sí, pero muchas veces, o sea, por él estaba buscando que lo pararan, porque estaba en Sundance, diciéndole Y no encontró ese punto donde, porque tal vez había un juicio de que si hablo del suicidio, sí, probablemente lo vas a hacer. Entonces no hablemos de esto. Y entonces se mantiene encerrado en esta caja a punto de explotar. Le dice, por ejemplo, el libro que acabo de leer, lo tienen que leer, te va a encantar. O sea, y eso es una pregunta, no tiene mucho que ver con cine, pero con la psicología. Okay. ¿Tú crees que Sócrates se suicidó? ¿Que fue un autosuicidio? Sabía mucho. ¿Por qué? Estaba incomodando a las grandes. Exacto. Bueno, esto cuestiona esto que acabo y se me hizo muy interesante. Sócrates tenía un pensamiento y él tenía unas ideas y prefirió perder su vida a perder una forma de pensamiento en la que él creía. O sea, no voy a cambiar mi forma de pensar, entonces me tomo el veneno. Yo hubiera estado ahí, yo hubiera ido y lo trato de convencer, no hubiera funcionado. ¿Quién sabe? No hubiera funcionado. Al menos hubiera, porque bajo esa ideología de no voy a cambiar mi esencia y sobre todo también a nivel. o sea, no cambiar tu esencia, sobrevivir. O sea, la vida está aquí todavía. Sí. Él tuvo la opción de decir, o sea, ¿qué me importa tanto esto? Y puedo yo reclamar otro tipo de adaptarme a esto y cambiar y no tomar el líquido. Y creo que el mundo perdió mucho cuando no tomó, ¿no? Bueno, es que este autor te voy a decir cosas que también habla, según es la voz de un chavito de 15 años, ¿no? Pero realmente es el autor que tiene Chandler, que tiene como 36 cuando escribe este libro. Él también le dice a su maestro, yo creo que también Jesucristo se suicidó. ¿Por qué? Porque porque él aceptó meterse a esa cruz. Él pudo decir no, o mentir, o hacer lo que sea para sobrevivir. Y digo, hablamos de muchas cosas porque el suicidio lo vemos nada más desde una perspectiva. Pero hay tantas más allá. Es justo lo que trato de proponer, que el suicidio no es solamente un acto incluso de lastimarte, o sea, porque cuando dicen es que tú te quieres lastimar, tú te quieres hacer daño, es más el discurso de culpabilizarte cuando en realidad hay más cosas que pudieran estar afectando el que, por ejemplo, aquí regresamos con Cristo, ¿no? Pues es algo superior a lo que pudiera significar mi vida, todo lo que va a llevar después, ¿no? Le podemos dar ese elemento romántico. Sin embargo, hay muchas cosas que, por ejemplo, a veces es el discurso de una persona suicida es ya no quiero que las demás personas sufran. Pero estamos hablando de tu vida, pero si yo me voy, las demás personas no van a sufrir. Ese es un escenario. Y hay miles, hay otros escenarios de ya no quiero sufrir. Hay otros escenarios donde dice es la única solución a mis problemas. Hay mil escenarios que tratan el suicidio. El querer encapsular. Ser el hijo de Dios, si no. Eso, por ejemplo, es otra situación totalmente culpabilizadora que nos distrae de lo verdaderamente importante. Que vuelva a lo mismo, la ideación suicida no es el problema. ¿Qué es lo que está pasando atrás? Que piensas que la ideación suicida es la respuesta.
El resultado, ¿no? El voltear a ver el suicidio y quitar el tabú de que no te puedes morir, nos va a acercar a poder llegar a cambiar una perspectiva del suicidio. Porque entonces ya podemos llegar a palpar en realidad lo que está sufriendo la persona. Porque al hablar de suicidio yo me incomodo y te invalido en la parte del suicidio, no hables de esto, la persona se queda con su sufrimiento. Si en cambio es como de, a ver, hablemos, ¿por qué intentas? ¿Por qué piensas? El suicidio es una opción. Exactamente. Y es cuando empiezas a conversar con ella y te das cuenta que pareciera que en toda su vida es caída tras caída tras caída. Oye, pero tienes un papel magnífico en tal película. Pues sí, pero me estoy levantando desde las 4 de la mañana, estoy terminando a las 12, no estoy comiendo, aparte se me está exigiendo, aparte yo me estoy sobreexigiendo porque así aprendí. Está en una olla de express a punto de reventar. La única forma que ve viable es... Exactamente. Y es como de, ok, oye, no te puedes... Tan inteligente o como, bueno, no, dejemos a Filo por un lado. Hay otro, a mí me acaba de decir un chavito que estaba a punto de suicidarse porque él decía, güey, si me la estoy pasando de la jodida, ya no disfruto estar aquí existiendo, tenía 14 años. Tiene 14, bueno, cuando lo afortunadamente no lo hizo. Si están pasando otra vez, y además él sentía, porque él no podía llevarse muy bien con los demás, entonces hizo sus propios mundos, sus propias creencias. Entonces, si yo soy nada más una bola de células, que al terminar esta forma, voy a transformarme en algo más, ¿por qué no? ¿No? Hasta que alguien lo paró y le dijo, ¿y qué tal si esa es nada más una idea? Sí. Como miles, cambia de idea. Y justo yo también iba a ese punto de la rumia. Las personas, y aquí voy a sonar un poco mamador, pero las personas inteligentes tienden, o la típica frase de la persona ignorante es más feliz que la inteligente, que tiene que ver con estas líneas lógicas. ¿A qué me refiero con líneas lógicas? Podemos empezar en un punto muy específico de por qué no me dieron el papel y pararlo de, pues tal vez fue por alguna situación que no tiene que ver conmigo, punto. O una persona inteligente que tiene una sobreexigencia donde va a idear una línea lógica gigantesca donde tal eso por esto, que inherentemente va a decir no soy suficiente. Por esa línea lógica que te va a llegar a ese punto. Sí. Todo eso está ahí, pero realmente adentro de esa persona está una niña o un niño de 5 años que su voz era no soy suficiente, I'm not good enough, y nunca la vio y realmente nunca volvió, nunca se puso a ver esa vocecita que en ese tiempo existía porque era necesario. O que haya reconocido que era... Ese niño necesitaba ser invisible porque había demasiada violencia alrededor de... Entonces, yo me hago invisible, yo me hago casi como no existo, y esa es la única forma que mi cerebro me ayuda a existir, porque de esta forma sobrevivo, y su cerebro aprende a sobrevivir desde ese lugar. Y en momentos Entonces, hazme invisible, ¿y qué tan invisible hasta que me hago? Y en momentos estresantes, la intelectualidad se va. ¿A qué me refiero? No podemos llegar a tener ese nivel de conciencia si tu cuerpo se siente en peligro. Entonces tu cuerpo hace conductas que ya conoce. Y si la conducta que ya conoce, que la salvó cuando tenía 5 años, que era hacerse invisible, inherentemente se va a hacer invisible en ese momento. Aunque la consecuencia de hacerse invisible es sentirse insuficiente, que va a que va a iniciar otro cuadro patológico que podemos llegar a parar en una rumia que te va a llevar inherentemente la ideación suicida. Es como una cadenita de eventos que si no logramos reconocer, te puede llevar hasta Dios sabe dónde. Porque los españoles lo dicen mucho como la hiperreflexibilidad. Superreflexionas tanto un evento que te puede llevar y que tu mente tiene la capacidad de crear 1001 eventos, que 1001 eventos pueden ser negativos y puede ser tan sufrido. Consciente, esta persona nunca estuvo consciente porque olvidó a esa niña y nunca supo que esa niña sigue gritando esa voz. En automático. Sí. Que lo único que y no haces sabe es de actuar. dónde viene. Exactamente. Ni siquiera se da cuenta que esa niña en ese tiempo a lo mejor la necesitaba, pero tú ya no. ¿Cómo vas y dices, mija, gracias, me serviste en ese momento, y ahora soy un adulto, ya no necesito? Tuviste tu momento, ahí sobrevivimos gracias a que hiciste eso, pero ahorita esa conducta ya no es necesaria. Exactamente. Y eso es sanación, y a veces es algo tan sencillo como eso. Pero llegar a ese punto... No, pero para mí, sí, para mí hay algo que es detrás de todo esto, que es para mí la psicología,
que es para mí la espiritualidad, el misterio. Porque digo, hay cosas que yo he descubierto, por ejemplo, en el actor, en los artistas, ¿no? Había Michelangelo que decía, deja que salga yo y que entres tú. No sabía que era eso, porque no le gustaba definirlo, pero él sabía que había algo mucho más grande, divinidad. Entonces, yo pienso que si, como la ciencia, ¿no? La ciencia cuando va sola y no acepta los misterios, pues se hace pequeña. Igual para mí la psicología, hay muchos misterios todavía por descubrir. Y no cerrarse. Sí, y hay muchos misterios que dice yo, wow, cómo, por ejemplo, este pensamiento de que dices ley de la atracción, ¿no? O la idea de que si yo sigo creando esta energía, esta vitalidad, esta radio, ¿no? De cierta forma es lo que voy a traer de todas partes, ¿no? O identificar. O sea, o gente de ese tipo de pensamientos va a venir así, pero si yo transformo de alguna forma los estados de conciencia de diferentes seres humanos empiezan a venir a mí cuando cambio mi forma de conciencia. Hay una terapia que se llama terapia de esquemas que trata más o menos estas situaciones donde nosotros como humanos generamos ciertos patrones que suelen ser compatibles con otros patrones ya establecidos. Por ejemplo, la persona que sumisa que se encuentra con el violento. Todo ese tipo de situaciones que marca como un patrón conductual conocido para dos personas diferentes y que pueden llegar a encontrarse y encontrar como ese match. ¿Y a dónde lo quiero traer? Por ejemplo, la ley de la atracción, muchas veces lo único que hacemos es una autoinstrucción de presta atención a tu contexto sobre las situaciones específicas que te van a llevar a ese punto que quieres. Por ejemplo, ¿has visto un bocho amarillo? Y lo voy a empezar a ver. Exacto. ¿Por qué? Porque ya vas a prestar atención a ese bocho amarillo. O sea, ya existía, lo único que necesitabas hacer era prestarle atención a ese evento. Ese evento que puede pasar en el pasado, en el futuro o en el presente. Y mucho de esa situación de la ley de atracción la aterrizo de esa manera de que, ok, ¿te funciona pensar en que vas a traer riqueza? Ok, pero en realidad, ¿qué estás haciendo? Porque entonces si solamente estás diciendo, quiero riqueza, no va a llegar. Sal, explora, busca esos gaps que te van a dar eso que estás buscando. Entonces, a partir de ahí, tiene que ver más con la identificación que con la misma propia función del universo. Porque también la inactividad no te va a llegar a ningún lado. Si no es ponerte en... Digo, yo pienso que ninguna terapia nada más es... Yo trabajé con una terapeuta maravillosa en Los Ángeles, pero increíble, que usaba mucho la ideología de Carl Jung y otras cosas, pero ella sí trabajaba mucho con la sombra. Y la sombra pues, que traemos y que no nos atrevemos a verla. Y trabajaba con unas cartas que ella hizo. No tenía nada que ver con cartas de tarot, de nada. Eran de una palabra y una figura. Asociación libre. Un escenario. Entonces, tú mismo preguntabas algo que estoy aprendiendo de esta situación ahorita, por ejemplo, de esta situación que acabo de tener con so and so, o acabo de audicionar para este personaje, ¿qué estoy aprendiendo de este personaje? O acabo de tener un pleito con mi hija, ¿qué puedo aprender de esta situación? Tu consciente sabe pues, cuál fue el pleito, todo. Levantas las dos cartas, es increíble. Yo no podía creer, digo, ¿cómo es posible que salga así, pero exacto? Porque hay, para mí, sí, en lo que he aprendido, hay una parte que tu consciente va más allá de lo que vemos. Y hay una parte que percibe, de cierta forma, energéticamente las cosas. Y es ahí donde creo que hay misterio. Y yo creo que es ahí donde la ciencia todavía tiene que evolucionar. Porque el misterio no nada más es lo que se ve. Hay cosas, es todo lo que no conocemos, que aún está por conocer. Todo lo que está aquí, cabrón. O sea, ¿qué decía Albert Einstein? Believe in fairy tales. Y que una persona que de veras se considera científica o que practica la científica nunca va a ser categórica. Nunca va a ser categórica a decir, eso no funciona, eso no existe. Es, ¿por qué está pasando? Puede ser. ¿Qué está pasando en este fenómeno que está existiendo? Porque tú lo percibiste de esa manera. En realidad, ¿cómo podemos explicar ese fenómeno que se dio mediante esas cartas y esa conciencia o esa interpretación de lo que pasó? Luego regresamos.
Yo estoy fascinada con esa figura.